Ok, ahora sí, muy buenas noches una vez más, estimados consiervos, pastores, pastoras. Vamos a continuar con el avance del módulo de psicología comunitaria. El día de ayer ya hemos iniciado con este módulo y estamos en esta primera semana, ya en esta segunda clase de la primera semana, en donde estamos abordando el aspecto teórico de la psicología comunitaria. Para ello, vamos a compartir la presentación y vamos a retomar desde el punto en donde nos quedamos el día de ayer. Para retroalimentar, probablemente tal vez alguno no ha podido estar presente el día de ayer, ya ha tenido algún inconveniente. Y para continuar con el módulo, el día de ayer hemos explicado la parte inicial de lo que implica la psicología comunitaria. También hemos hablado de los trabajos pendientes que tenemos durante estas semanas. Tratemos de cumplirlo en el horario, en el espacio correspondiente. Además de ello, hemos ido ya describiendo cuál va a ser el avance y qué es lo que vamos a ir aprendiendo durante estas semanas. Ya ayer, adentrándonos en la primera unidad, que son las bases de la psicología comunitaria, hemos hecho un aspecto inicial de un análisis contextual bíblico acerca de la importancia del trabajo en comunidades. Tanto en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, el trabajo en comunidades de la iglesia, del pueblo de Dios, realmente era importante. Si extendemos un poquito más este análisis, en el Antiguo Testamento, en la ley, había ciertas normas específicas de apoyo social para quienes eran extranjeros, para quienes no tenían propiedades, para el año de jubileo en cuestión de la esclavitud y otros mecanismos más muy importantes para salvaguardar a quienes tal vez están en desventaja o viven en situación de pobreza o injusticia, inclusive de alguna manera en el Antiguo Testamento ya se había establecido ciertas normas de el tratar de encontrar una especie de justicia humana, la ley del talión como una especie de forma de ajusticiamiento, lugares de resguardo o lugares en donde no se podía aplicar esta ley. Es un aspecto muy interesante en el Antiguo Testamento, como la justicia de Dios trata de implementarse. Ya en el Nuevo Testamento, ayer ya mencionábamos un poco, la iglesia primitiva no se quedaba desmarcada de la situación social. Recordemos que la predicación cristiana es la predicación del Evangelio que implica un aspecto espiritual, un cambio de naturaleza espiritual. Pero eso no significaba que la iglesia primitiva se limitaba solamente a sus aspectos, sino la demostración de esa fe que tenían, ese cambio de naturaleza, se demostraba a través de las acciones sociales y en Hechos se puede leer con mayor amplitud los primeros capítulos, como la iglesia compartía todos unánimes el pan, todos juntos, empezaban a desarrollar ministerios de servicio social o como, entre comillas, ¿no? Como una especie de comedores populares, especialmente para las viudas, para los huérfanos. Y ayer decíamos que ese fue el primer conflicto que tuvo la iglesia primitiva. No tuvieron un conflicto de eh, qué tamaño va a ser el templo, dónde lo vamos a construir, de qué color se va a pintar, si se va a comprar algún tipo de artefacto, ¿no? No, o sea, la primera situación conflictiva que se tuvo dentro de la iglesia primitiva es que estamos sirviendo bien, pero podemos servir mejor. Sí, prácticamente esa es la síntesis, ¿no? Podemos servir mejor y sin dejar de hacer lo principal, que es la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios. Y para ello han tratado de organizarse de mejor manera y siempre esos aspectos será algo determinante en la iglesia primitiva. Entonces es lo que habíamos visto analizando en el libro de Marcos, cuando el Señor también en la multitud que las veía como ovejas que no tenían pastor, y el Señor muestra esa compasión para con ellos. Entonces, la pregunta para nosotros era, en nuestro contexto,
en donde vivimos, donde se desarrolla la congregación actualmente, ¿qué necesidades vemos, observamos? Les adelantaba que un trabajo de investigación y también el trabajo final de esta materia, el workbook, la actividad número 2, es el desarrollo de un proyecto de intervención en comunidad. Pero este proyecto, y cualquier proyecto por si acaso, siempre nace en observar las problemáticas o necesidades a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que vemos? O sea, a veces tal vez nos centramos solamente en las cuatro paredes de nuestro templo, pero al exterior de esta construcción, de este espacio donde nos reunimos, hay otras necesidades también. Hay niños que nos alimentan, hay familias que están desintegrándose, hay jóvenes hundidos en adicciones, hay, sabe, calles sin luminarias, espacios de recreación sin mantenimiento. Son cosas sutiles que las pasamos y nos acostumbramos a probablemente decir, pero es que esto no es nuestra responsabilidad, esto es responsabilidad de la alcaldía, de la gobernación, del presidente, y buscamos otros medios para justificar el hecho de que nosotros no estemos involucrados. No es saludable, creo que esta materia va a ser un pie inicial para que salgamos más allá de esto y probablemente podamos hacer un impacto social en medio de nuestras comunidades, desde poder arreglar las calles en las cuales está ubicada nuestro templo, presentar acciones sociales en medio de nuestra comunidad, como reforzamientos académicos, escuelas de padres, consejería de parejas y otras muchas alternativas que probablemente va a salir como proyectos dentro de nuestra clase. Estos son los proyectos de intervención. Entonces, debemos observar como el Señor las multitudes que están a nuestro alrededor y decir, ¿no? Están como ovejas que no tienen pastor. ¿Quién les podrá ayudar? ¿Quién podrá responder ante ello? ¿La alcaldía, la gobernación, la prefectura, la presidencia, alguna ONG o la iglesia? ¿Por qué no la iglesia? ¿Por qué no nosotros? De eso también es bueno analizar los presupuestos que tenemos. Vamos a avanzar igual en su momento el aspecto de presupuestos para los trabajos que vamos desarrollando y de esa forma también por lo menos tener ciertas medidas, ciertos aspectos. ¿Me confirma si... ¿Se escucha bien? Veo que la pastora Anita escribe en el grupo de que no se está escuchando bien. No sé si me pueden confirmar. ¿Se escucha normal? Sí, licenciado, yo escucho normal. Ya, entonces, pastora Eliens, aumente el volumen. Me confirman que está escuchándose normal. Probablemente es el volumen de su equipo o la señal de su equipo puede ser. Entonces, continuamos desde ello. También ya habíamos visto esto que es importante también para nosotros. Maritza Montero es considerada como la iniciadora del movimiento de la psicología comunitaria, las damas. Recuerden que la psicología comunitaria es una rama de las muchas ramificaciones que tiene la psicología. La psicología es la ciencia que estudia la conducta humana y los procesos mentales, pero dentro de las ramas de la psicología comunitaria tiene un sentido, ¿no? Analiza todos qué son los factores psicosociales para que los individuos puedan tener el control y el poder y ellos mismos puedan ejercer este control y poder. ¿Para qué? Para solucionar ellos sus problemas y además de ello puedan ellos mismos generar cambios. Eso es lo que busca la psicología comunitaria. Por eso a nosotros en la carrera nos interesa esta materia para liderazgo pastoral, porque queremos adquirir los conocimientos necesarios para que nosotros tengamos la capacidad de empoderar a nuestras comunidades, nuestros líderes, nuestros pastores, copastores que tenemos en la congregación, y ellos tengan la capacidad de generar cambios también en medio de la congregación.
Obviamente vamos a estar ahí nosotros como líderes, asesorando, vamos a aprender ciertas herramientas, ciertas estrategias que van a ser importantes. Entonces, ese es donde nos habíamos quedado el día de ayer. Y vamos a continuar así con nuestro avance. En esta primera unidad, la primera unidad de esta semana, vamos a ver todo lo que es el aspecto teórico del avance de nuestra materia. Vamos a ir analizando primero los conceptos, vamos a analizar igual cuál es el objetivo de la psicología comunitaria, vamos a indagar un poquito en el aspecto histórico de la psicología comunitaria y vamos a ver también cuál es la metodología que se aplica dentro de esta rama de la psicología. Y vamos a comprender un poquito también acerca de los procesos conductuales, la personalidad y la conducta social. Ayer les adelantaba que los grupos adquieren una personalidad grupal y eso es algo muy interesante. Ustedes mismos pueden darse cuenta, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, están en una reunión de pastores donde todos están ungidos y sacros en ese momento, el comportamiento que ustedes tienen probablemente va a ser también en ese mismo sentido, ¿no? Más, con mayor reverencia, mucho más pacientes, quién sabe, más relajados en ese instante, porque el grupo al cual estamos perteneciendo tiene esas características. Si después de eso, en la mañana tenemos ese desayuno con pastores y luego vamos con nuestra familia, que igual es un pequeño grupo, probablemente nuestro comportamiento, nuestra conducta se adapte también a ese grupo. Más tarde vamos a reunirnos con los compañeros de la universidad o con los compañeros del curso o con nuestros ex compañeros del colegio y nuestra conducta también cambiará. Vamos a ser mucho más, probablemente más extrovertidos, vamos a bromear, vamos a salir, quién sabe, de nuestra estructura de la mañana donde estábamos en la reunión de pastores y ahora estamos un poquito más bromistas, hacemos una que otra broma, es un momento más ameno probablemente para nosotros. Cambiamos, ¿no? Notan como adquirimos una personalidad dentro del grupo y es que la personalidad grupal está influyendo sobre nosotros. Entonces es lo que vamos a ver durante esta semana. De esto también va a ser el contenido de evaluación de esta semana, así que estemos atentos al avance. Si tienen preguntas en el proceso o tienen alguna duda, quieren añadir algún concepto, quieren reforzar algo, están siempre en la libertad de levantar ahí la manito y hacer su intervención, su pregunta. Para adentrarnos, ¿no? Dentro de esta primera unidad. Acá vemos una costumbre que probablemente en algún momento hemos participado o quién sabe en algún futuro vamos a participar. Vamos a TAPI. En comunidades principalmente rurales, altiplánicas, es algo que se practica regularmente. Acá en la ciudad del Alto, donde estoy pastoreando también, es algo igual muy cotidiano que se hacen en actividades especiales, en donde todos traen y comparten sus alimentos y hacen una especie de buffet andino donde uno puede compartir en la comunidad con sus propias tradiciones, sus propias costumbres también, muy particular este hecho cultural, pero que implica y nos da también unas pautas muy interesantes. Allá en el Oriente, probablemente no se practica de tan regular esto, ¿no? Más probablemente puede ser un asado o conocido también como una parrillada, ¿verdad? Como eventos o particulares en donde se convive con la comunidad, con la vecindad, con la familia. El asunto es de que el ser humano es un ser social por naturaleza. Nuestra lógica natural es sociabilizar desde que nacemos, con nuestros padres inicialmente, con nuestros pares dentro de la familia, luego en la etapa escolar, luego en la etapa familiar, en la iglesia, está constantemente en ese desarrollo de compartir, dialogar, comunicarnos, generar comunidades. Tenemos esa tendencia, formar nuestra propia familia, congeniar con nuestros amigos en la iglesia, con el partido que pertenecemos, con el equipo que jugamos. Todos estos elementos muestran con claridad de que el ser humano es un ser que sociabiliza constantemente, que no puede estar solo. O sea, incluso hay
ciertos comentarios y estudios también que se han realizado al respecto, de que el individuo solitario, o sea, si uno quiere hacer el experimento de aislarse completamente como un ermitaño, lo, lo interesante es que esta persona que ha decidido aislarse y vivir solo, crea amigos imaginarios. Es natural para el ser humano el vivir en comunidad. Incluso en la Biblia vemos, ¿no?, que en Génesis dice, no es bueno que el hombre esté solo. Haremos ayuda idónea para él, dice el Señor. Pero aún así, cuando el individuo quisiese vivir en soledad, no necesariamente vivir en matrimonio, ¿no? Uno puede vivir soltero, sin casarse, pero tener muchos amigos en la iglesia, en la familia, en la congre, en el trabajo, en diferentes lugares. Pero vivir solitario, aislado, en un monasterio, en un cuarto, sin contacto humano, lo más natural es que el individuo va a crearse sus propios amigos imaginarios. Hay una película que hace años, probablemente no sé si lo han visto, que se llamaba El Náufrago. Es una película de Tom Hanks en donde expresa esta situación, ¿no? Es el hecho de un avión que va a tener un percance en el vuelo y va a hacer un aterrizaje forzoso en medio del mar y donde todos sus tripulantes van a morir, excepto el actor principal, el cual va a caer en una isla, no tiene compañeros ni compañías, la isla está desierta absolutamente y encuentra un balón mientras está haciendo algunas prácticas, él se corta la mano y la pone sobre el balón y luego se da cuenta que el balón tiene como una especie de cara y le pone el nombre que era la marca del balón, que se llamaba Wilson. Y los meses que está en el naufragio en la isla es un compañero para el Wilson. Incluso cuando va a salir de la isla, Wilson le va a acompañar y va a tener un accidente, Wilson se va a caer y llora amargamente la compañía de su amigo Wilson. Eh, para nosotros, hermanos, es una necesidad para el ser humano el vivir en compañía. No podemos vivir solos. No me refiero a tener tu cuarto solo y solitario y soltero, no, sino me refiero a que si no tienes contacto social con las personas, por lo menos esta cercanía, ni siquiera hablarles, ¿no? Con tal de verlos que están ahí, es una necesidad humana. Nacemos de esa manera. Incluso nuestro nacimiento tiene esas particularidades. La mayoría de los seres vivos, cuando nacen, no requieren de apoyo de los adultos. Casos particulares, las aves principalmente requieren un apoyo para su desarrollo, pero entre los mamíferos, la mayoría de los mamíferos eh, empiezan a caminar inmediatamente, si bien van a tener un apoyo materno desde la lactancia, pero el hecho del ser humano, este individuo, el ser humano, el niño que nace, realmente requiere un apoyo absoluto para su desarrollo hasta sus primeros años. No puede valerse por sí mismo más allá del tiempo necesario. Requiere siempre del cuidado de un adulto para alimentarlo, para limpiarlo, para cambiarlo, para darle las instrucciones necesarias de la cultura en la cual vive, de su idioma, de su lenguaje, de su nombre, de su vestimenta. Requerimos de una compañía. En el desarrollo de una congregación también ocurre esto, también, o sea, también es importante la sociabilización que tenemos en medio de nuestras congregaciones. Hechos describe de que cada día la iglesia añadía quienes iban a ser salvos y que una característica principal de los primeros cristianos es que compartían todo y estaban todos unánimes juntos, que ninguno decía tener lo suyo propio, sino que lo ponía delante de los apóstoles y ellos repartían entre todos. Esta comunidad ha hecho que la iglesia tenga un impacto alto y un crecimiento exponencial. Aparte, obviamente, no descartamos para nosotros siempre el aspecto espiritual, el trabajo del Espíritu Santo es esencial, pero si buscamos el lado lógico es el hecho de que estas comunidades están trabajando
por un bien común, con un objetivo común, en lo posible se limita el egoísmo y se trabaja en un espíritu de cuerpo, va a generar siempre esa tendencia, ¿no? De ser parte de este movimiento. Y el factor sobrenatural, el factor del Espíritu Santo trabajando en las personas, convención de pecado, obviamente va a tener mejores resultados en ese tipo de comunidad. Y a lo largo también de los escritos paulinos, Pablo igual recomienda la importancia de saber tolerarse unos con otros, de estar preocupados, amarse unos a otros. Esta frasecita de unos a otros, que puede ser un bosquejo para una predicación de algún domingo, unos a otros, se repite muchas veces en el Nuevo Testamento. Ámense unos a otros, perdónense unos a otros, oren unos a otros. O sea, unos a otros es algo particular de la iglesia cristiana. No podemos negar de que el Señor ha estructurado en su grupo de discipulado una gran lealtad, una gran fidelidad entre ellos, un compañerismo propio. Y además entre su diversidad. Porque se puede tener una comunidad en medio de la diversidad. La diversidad del grupo de Jesús era muy interesante, ¿no? Celotes, cobradores de impuestos, pescadores, probablemente agricultores, una diversidad muy interesante con una perspectiva de la vida, de la fe, muy diversa. Y en medio de esa diversidad, el Señor supo generar una unidad. En Juan capítulo 17, el Señor va a interceder sobre sus discípulos con un mensaje especial, la unidad, ¿no? Que puedan ser unos. Entonces, desde la psicología comunitaria, lo que vamos a emprender justamente es en ese sentido, ¿no? En cómo nosotros eh, podemos entender con mayor profundidad acerca de las comunidades, de los grupos, de cómo comprender con mayor facilidad cómo funcionan estos grupos y de qué manera se van desarrollando. Empecemos con... ahora sí. Empecemos con esto. Aparte del objetivo de la psicología comunitaria, la definición que propone Maritza Montero, tenemos acá el objetivo de la psicología comunitaria. Esta palabrita va a ser sumamente importante, por si acaso, dentro de nuestras definiciones. La autogestión, para que los individuos produzcan y controlen sus cambios. Ayer espero haberles hecho pensar un poco en el hecho de que algunos de nosotros somos pastores principales de alguna iglesia. Estamos llevando el ministerio porque probablemente lo hemos iniciado o probablemente hemos sido asignados a ese ministerio y estamos liderando esto. El detalle es que cuando el ministerio gira todo alrededor de nosotros, eso se llama un caudillismo, ¿no? En lo político, hay muchos partidos políticos en nuestro contexto actual que estamos hablando de la política nacional. Hay partidos políticos donde son estratégicos y claves los caudillos, ¿no? Los líderes, los personajes, que cuando este caudillo ya no está presente, entonces el movimiento empieza a desestabilizarse, empieza a perder la fuerza que tenía por el caudillo que estaba en su momento. Regularmente, para que un movimiento tenga mayor avance, los caudillos tienen que generar nuevos caudillos también. Y así el movimiento sigue en su proceso. En la iglesia, a veces también hay un movimiento similar, ¿no? Cuando el ministerio, la iglesia, la congregación, está en base al pastor, ¿no? Al mensaje inspirador que suele dar cada domingo, a su liderazgo, a su sabiduría en la toma de decisiones para la congregación. Entonces, el pastor es la clave, el pastor es el elemento principal, y más todavía cuando hay pastores orquestas, ¿verdad? Hay congregaciones pequeñas que realmente necesitamos que el pastor tenga que ser un pastor orquesta, porque el pastor es el que toca el teclado, dirige la alabanza, recoge las ofrendas, ora por las ofrendas, ora por intercede por los demás, sube al púlpito, predica el mensaje,
luego él mismo da los anuncios y luego él dirige las visitas, o sea, todo gira a su alrededor. En una iglesia que está empezando, esto es algo necesario. Cuando la congregación no tiene muchos miembros, estamos empezando el ministerio, es justo y necesario que el pastor tenga que ser un pastor de orquesta. Pero cuando ya el movimiento está avanzando, cuando ya el movimiento tiene ya una gran cantidad de personas, creo que más allá de 20 ya es multitud, si nuestra congregación ya son más de 20 personas, implica que el pastor tenga la capacidad de lograr la autogestión para que los individuos produzcan y controlen sus cambios, los cambios dentro de la congregación. Tener pastor de jóvenes en la iglesia no implica tener un encargado de los jóvenes y yo esté al tanto de lo que van a hacer y qué es lo que no van a hacer. Tener un pastor de jóvenes implica de que se le ha delegado la autoridad para que este pastor, en el llamado que tenga, autogestione la comunidad juvenil para que puedan controlar y producir los cambios. Elementos estratégicos van a ser los asuntos de la visión que tenga la congregación, que pueda esto encajarse a lo que se tiene en mente y de esa manera también empezar a avanzar. Pero, ¿estamos haciendo eso en medio de nuestras congregaciones? ¿O aún sigue girando todo a nuestro alrededor? Cuando todo gira a nuestro alrededor, el riesgo que causa el movimiento, la comunidad, la congregación, es que en el instante en el cual nosotros faltemos, cuando nos enfermemos, cuando tengamos algún percance, algún viaje, alguna invitación, ya no seguirán, ya no van a estar presentes, ya no van a continuar. No va a ser lo mismo probablemente y va a tener una desestabilización inicial hasta encontrar un nuevo norte, un nuevo sentido. Ahora, aplicando al contexto de la psicología comunitaria. La psicología comunitaria, el psicólogo comunitario, el que va a hacer la intervención en la comunidad. Supongamos que hay una comunidad X en un pueblo rural hace varios años donde tal vez no había acceso a internet y uno no podía autocapacitarse y no tenía líderes ni formadores. Entonces el psicólogo comunitario que está contratado por ONGs para luchar en contra de la pobreza, en contra de la discriminación, para empoderar a los pueblos y otros objetivos que suelen tener las ONGs. Entonces, este interventor va a ir a una comunidad rural, donde no tienen acceso a internet, no tienen acceso a luz ni agua potable, ni tienen escuela. Es una comunidad ganadera, dedicada al cultivo también, y ese es su estilo de vida. Es tan rutinaria la actividad que tienen ellos y además es tan anticuada que todavía incluso están comerciando a través del trueque en estas comunidades. Muy alejado de las ciudades, pero es su estilo de vida. Hay niños todavía, hay jóvenes también, pero su ciclo de vida es eso, ¿no? Todavía no hay luz, todavía no hay agua potable, no hay servicios básicos, no hay escuelas tampoco, pero una ONG quiere que el interventor, el psicólogo comunitario, genere un cambio en la comunidad. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que tendría que hacer? El psicólogo comunitario va a adentrarse en medio de la comunidad y va a empezar a empoderar para que estos individuos se autogestionen. ¿Qué es la autogestión? La autogestión es, como habíamos visto en la definición de psicología comunitaria, el reconocer y el controlar el poder. Y una vez que reconozco y controlo el poder, analizo los factores psicosociales, yo voy a empezar a producir y controlar los cambios en mi comunidad. Pero cuando el interventor, el psicólogo comunitario, se guarda los secretos, quiere que todo dependa de él. Él es el que hace los proyectos, él es el que busca los contactos, él es el que hace los convenios, él es el que controla los proyectos. Solamente él sabe cómo se hace el proyecto.
Y ahora estábamos impulsando en esta comunidad el desarrollo de agua potable. Pero como solamente él sabe cómo se hacen estos proyectos, y estamos bien, mientras él estaba saludable, mientras él estaba presente, todo bien, todo perfecto, porque él sabe cómo hacer y lo hace muy bien. O sea, nadie puede negar de que el interventor, el psicólogo comunitario, lo está haciendo muy bien. Y eso es beneficio para todos nosotros porque nos va a llegar agua potable y él ya sabe cómo son los contactos, dónde son las charlas, cómo hacer el proyecto, cómo tomar fotografías, todos sabe él. Lamentablemente, nuestro psicólogo comunitario sufre un accidente y ahora esa comunidad se quedó sin proyectistas, sin proyectos, sin contactos, sin nada. No, nos quedamos sin nada, literalmente, porque ahora, ¿quién lo va a seguir? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo se hace? ¿Dónde se escribe? ¿A quién se llama? ¿Dónde está el contacto? Entonces, en ese sentido, la psicología comunitaria entiende, vamos a ver enseguida su metodología, entiende de que el psicólogo o el interventor tiene que lograr la autogestión de la comunidad. En nuestro contexto eclesial, es nuestra responsabilidad como líderes, como ministros. Sé que podemos ser bien carismáticos, llenos del Espíritu Santo, con una gran autoridad y liderazgo, con mucha sabiduría en el ministerio, pero si algún instante faltamos y no hemos logrado la autogestión para estos individuos, para estas comunidades, crítica la situación del movimiento porque tiene muy altas probabilidades que se extinga. Pongámonos en los pies del Señor. ¿Por qué tanto le interesa esto del discipulado? ¿Por qué su principal preocupación va a ser este detalle? ¿Por qué tanto la exigencia a sus discípulos de unidad y de ser discípulos? Para que conozcan que son mis discípulos, van a hacer esto. Si realmente son mis discípulos, esto les seguirá. Y les digo, vayan y hagan discípulos. ¿Por qué esta realidad? ¿Por qué les dice el Señor, es necesario que yo me vaya? Porque cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, Él les va a capacitar, Él les va a dar, Él les va a enseñar lo que corresponde. ¿Por qué es esta realidad? Porque si pensamos de manera lógica, si Jesús solamente Él se encarga de hacer las sanidades, de predicar el Evangelio, Él solamente de los panes y los peces, fuerzas humanas le va a faltar. Recordemos que Él es plenamente humano y plenamente divino, y fuerzas humanas, como cualquiera de nosotros, le faltaría. Tiempo le faltaría para publicar las sanidades que él hacía. Algún comentarista leía que por qué Jesús en los inicios de su ministerio no publicaba con mayor seguridad las hazañas y milagros que hacía y les pedía que guarden silencio, que no lo publiquen, pero a pesar de ello las personas lo publicaban o los reconocían y multitudes se agolpaban. El pasaje que hemos leído de Marcos, en el contexto del pasaje, en otro paralelo, menciona que la multitud literalmente no los dejaba comer, y eso que eran los discípulos y el Señor. Y entonces el discipulado que el Señor empezaba era realmente justo, necesario para que el movimiento que él anhelaba que continúe, avance, siga avanzando, no se detenga. Y cuando él vaya a ser entregado en la cruz, sepa que a su ascensión hay discípulos bien formados que han comprendido la visión y que además están siendo empoderados para que ellos se autogestionen, para que produzcan y controlen los cambios. Jesús no les había instruido que nombren diáconos, pero nació en la lógica de los discípulos que un mejor servicio va a ser distribuyendo mejor el trabajo. Jesús no les instruyó probablemente muchos aspectos de misiones, pero ahí Pablo, con su deseo de predicar el Evangelio a todas las naciones, haciendo los viajes misioneros. Entonces, esa capacidad de autogestionarse es algo muy valioso para el crecimiento de la iglesia.
si nosotros como líderes logramos que en la congregación tengan esa capacidad de autogestionar, de movilizarse, de enseñar y predicar en pro y en base a la visión que tiene probablemente la congregación, este movimiento seguirá avanzando. Pero lo contrario, como en el ejemplo del el interventor comunitario que le sufre un accidente y ahora el pueblo no sabe qué hacer, lamentablemente ocurrirá eso con el movimiento que estemos llevando. Si nosotros estamos llevando el movimiento y el movimiento se extingue porque nosotros éramos el centro, la clave pieza, la piedra angular, como menciona Pablo como se menciona en las escrituras, entonces probablemente este movimiento dejará de cobrar sentido y se limitará. Entonces no podemos nosotros, hermanos, quedarnos simplemente inertes al desarrollo del nuevo liderazgo, de los nuevos ministerios que se vayan desarrollando. Tenemos que buscar de alguna manera que los líderes estén en constante desarrollo, que los discípulos vayan creciendo, avanzando. Y de esa forma, ellos puedan controlar y producir cambios. Pero para ese instante se requiere una gran capacidad del pastor, del líder principal, y una gran madurez en su liderazgo de ver que el presidente o el pastor de jóvenes está desarrollando ministerios y células sin su consentimiento. Tendrá que luchar con, con los miedos de dividirse la congregación, probablemente es una posibilidad. A Jesús de los 12, uno le salió traidor, o sea, no debería preocuparnos o no debería sorprendernos si eso también puede ocurrir en nuestro desarrollo, en nuestra capacidad de autogestionar, o sea, porque lo que el Señor propició para los discípulos es que puedan autogestionarse, que tengan ellos la capacidad de liderar, de tomar decisiones. Y Judas tomó su decisión. Pedro tomó su decisión. Y cada uno de nosotros puede llegar a tomar la decisión correspondiente en el desarrollo de la visión que quisiésemos desarrollar. Entonces, por objetivo y por definición, esta palabrita autogestión, tratemos de memorizarlo para producir cambios, para que se produzcan cambios en medio de nuestra comunidad. Es importante ese elemento dentro de el aspecto de la psicología comunitaria, la autogestión de la comunidad. ¿Ok? No sé si tienen alguien alguna pregunta, algún comentario al respecto. Bien. Entonces, ¿cuál entonces principalmente serían los roles que cumple el psicólogo comunitario? Para nuestro caso, el líder de comunidad, ¿no? El liderazgo pastoral. ¿Qué roles cumple principalmente en su ejercicio? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y algo importante, y esto igual es otra clave necesaria para nuestra materia, es que el líder comunitario es un agente de cambio. Hemos escuchado estos conceptos, ¿no? El agente de cambio. ¿Qué es un agente de cambio? ¿Qué es lo que hace un agente de cambio? Acá vemos una mesa muy interesante, ¿verdad? Si habrán notado. Una mesa con una diversidad, donde encontramos todo tipo de profesionales, ¿no? Bueno, profesionales, oficios, personas, varones, mujeres, abiertos, cesados,
cada uno con sus propias expectativas, sus propias necesidades, sus propias creencias, cada uno con sus propias perspectivas del plan o de lo que se quiere construir, pero finalmente parte de esta comunidad. Entonces, nuestras congregaciones también son pues una diversidad, ¿verdad? No sé si lo han notado, o sea, tenemos una gran diversidad en nuestra congregación, varones, mujeres, niños, adultos, no solo por diferencia de género o de edad, también desde su perspectiva de la vida, desde su cosmovisión, inclusive muy individual, a pesar de ser cristianos, tienen una perspectiva diferente, algunos más conservadores, otros más liberales, algunos más confrontativos, otros mucho más pasivos, algunos con un deseo de aprender, otros sin ningún deseo de aprender. Y ante ello, nuestra tarea importante como psicólogos o como líderes en medio de esas comunidades es ser agentes que producen cambios, que promueven esos cambios. Entonces, ¿qué es un agente de cambio? Un agente primero es un ente, ¿no? Un personaje que vive y está en medio de una comunidad. Pero este agente tiene un llamado principal, generar cambios. Dentro del ministerio que desarrollamos, siempre debemos estar atentos a cómo se está desarrollando la congregación. La congregación tiene que ser viva, ¿verdad? ¿No? Tiene que ser dinámica, tiene que desarrollarse como algo vivo. Si nosotros vemos en medio de la naturaleza, todo ser vivo tiene un desarrollo muy particular, ¿no? En el desarrollo natural de una planta, de un pez, de un animal, de un ave, de nosotros mismos, son cambios que se producen por temporadas, por tiempos. No es que nos mantenemos todo el tiempo en la misma estatura o todo el tiempo en la misma manera, sino vamos desarrollándonos y conforme al desarrollo que tenemos, vamos adquiriendo mayor madurez, vamos produciendo frutos, vamos reproduciéndonos. Es algo particular de todo ser vivo. La iglesia, la iglesia es un organismo vivo. Y entonces, si en la iglesia no se están produciendo cambios, si la iglesia es estática, seguimos los mismos ministerios, el mismo calendario todos los años, las mismas actividades todos los años, los mismos líderes todos los años, eso lógicamente va a generar un malestar dentro de nuestra comunidad, porque notarán de que no hay una democratización probablemente de liderazgo, notarán de que las actividades son las mismas cada vez, o sea, son el mismo retiro en las mismas fechas, las mismas actividades para los mismos momentos, como un organismo inerte, una rutina, ¿no? Las rutinas regularmente generan malestar en los organismos. Hay rutinas muy adecuadas, ¿no? Se llaman hábitos. Pero cuando algo se vuelve rutinario y ya no tiene un propósito, un sentido de vida, ya no es dinámico, entonces produce un malestar general. Pero para ello, el líder, el psicólogo comunitario, el líder tiene que ser un agente de cambio dentro de esa comunidad. Lo que decimos, lo que aportamos, lo que conversamos, lo que compartimos, debería producir cambios en medio de la comunidad. Pero estos cambios probablemente son muy complejos de desarrollarse, ¿no? Algunos de ustedes han intentado hacer cambios en medio de sus comunidades. Recuerdo que en El Poder de la Visión les compartí un poquito al respecto de cómo producir cambios. Les recomendaba un libro que es de John Kotter, El líder del cambio. Les voy a volver a compartir el libro por si acaso, en donde nos da algunas técnicas estratégicas para producir cambios, 8 pasos principalmente para producir cambios en medio de la comunidad. Pero nosotros tenemos que reconocer nuestra necesidad
nuestro llamado de generar cambios. Si analizamos la iglesia primitiva, realmente vamos a notar de que cuando ellos han entrado en un punto de rutina, si vemos el libro de los Hechos en la historia bíblica, una vez llenos del Espíritu Santo, la palabra de Dios es clara, los discípulos añadían cada día, es un movimiento vivo todavía, es un movimiento que está ejerciendo sus cambios, sus procesos, pero se están quedando en Jerusalén. Es el único espacio donde ha habido un poquito de dispersión del cristianismo, es el Pentecostés, donde judíos de otras regiones estaban reunidos en Jerusalén y después de haber recibido el mensaje de Pedro, el Evangelio, van a volver a sus regiones y una de estos movimientos mencionan que puede ser probablemente romanos, ¿no? Las iglesias en Roma que nacen desde el Pentecostés, probablemente porque no hay un fundador principal dentro de ello. Pero ¿qué sucede? La iglesia se está quedando estática en Jerusalén y se requieren agentes de cambio que produzcan cambios. Además de ello, al parecer, la iglesia de Jerusalén se está judaizando mucho. Están siendo muy estrictos con la circuncisión, están siendo muy estrictos con el aspecto de el guardar el día de reposo, el guardarse de alimentos. Y el Señor espera de que Pedro pueda ser un agente de cambio, pueda generar un cambio en la perspectiva de visión de toda la iglesia en, en Jerusalén. Lo va a motivar a ir a la casa de un curtidor, estando en ese mismo lugar. Un curtidor es alguien que trabaja con animales muertos, trabaja con el cuero. Y Pedro en esa casa, estando en una casa de un curtidor que para un judío natural era algo contaminado, era algo impuro, inmundo, estando en esa casa, Dios les revela que tiene que visitar a Cornelio, tiene que visitar a alguien que es gentil, alguien que no corresponde a la nación, y Dios le da instrucciones para que Pedro pueda ser un agente de cambio. O sea, eso es lo interesante, ¿no? Cómo el Señor inclusive motiva o lleva a que Pedro pueda tener una perspectiva diferente de lo que él tenía en mente, de lo que sería la iglesia. Sabemos ahí, ¿no? La visión que recibe, los animales impuros y la visita que va a hacer en la casa del gentil. Y cuando estando en la casa del gentil, él va a decir de manera sorprendente, ¿no? Con que a los gentiles también les había sido la promesa, ¿no? De ser llenos del Espíritu Santo, porque habían sido llenos del Espíritu Santo. Pero no lo logró al parecer, ¿no? No hay como un limitante todavía en Pedro, porque todavía sigue en Jerusalén. Pero ya estando en Antioquía, va a haber el personaje del apóstol Pablo, quien va a ser un agente de cambio. O sea, no estaba todavía la iglesia misionera desarrollándose, pero en la persecución de Pablo, la iglesia se va a dispersar y va a llegar a otros lugares más allá de Jerusalén. Se está empezando a dispersar y aprovechando esa dispersión, el Señor va a tomar a Pablo para que él pueda ser ese agente de cambio necesario dentro de la iglesia. Un agente de cambio se necesita en muchas de nuestras congregaciones, queridos pastores. Nosotros podemos ser ese agente de cambio en nuestra denominación, en nuestra congregación, porque son necesarios. Jesús hablaba acerca del vino nuevo y del odre viejo. El vino viejo, el vino añejado es muy, muy valioso, pero el odre a veces no resiste el vino nuevo y hace esa analogía no necesaria de lo que es importante en el aspecto de los cambios. Pablo va a ser ese agente de cambio que va a llevar a la iglesia a una siguiente etapa, a una etapa misionera, una etapa en donde se va a ir estableciendo congregaciones en diferentes espacios del público gentil, en los lugares donde Pablo ha podido llegar. Entonces, nosotros como líderes
Estamos llamados a ser agentes de cambio en medio de nuestras comunidades. Y no cambiar por cambiar, ¿verdad? Hay quienes simplemente tienen ese deseo de cambiar porque es su estilo de vida, el oponerse, sino cambiar con un sentido, con un propósito, con un llamado, con las indicaciones precisas de parte del Señor para que este movimiento pueda avanzar, que pueda seguir desarrollándose. Entonces, el rol principal del líder comunitario es que en estas diversidades él pueda ser un agente de cambio que promueva la conciencia de cambio entre los demás. Tiene que tener la capacidad de identificar los problemas, las necesidades que se tienen en medio de esta comunidad. Tiene que ver también en qué manera se pueden elegir las vías de acción para que esta comunidad sea una comunidad viva y tomar las decisiones importantes para que cada uno de estos individuos también puedan transformarse en todo su desarrollo. Por esa razón, el rol del líder como agente de cambio es determinante, mis queridos pastores. La tarea que tenemos no es sencilla, la tarea que tenemos realmente es importante, queridos consiervos. No, nosotros estamos llamados a identificar con prioridad, con anticipación los conflictos, anticiparnos hacia el futuro y proyectarnos con mucha visión hacia adelante. Ser ese agente de cambio es un llamado importante que el Señor nos ha hecho en medio de nuestras comunidades. Y por esa razón, si tal vez analizamos un poquito más, quisiera que podamos buscar en nuestras Biblias estos pasajes que se encuentran en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Voy a abrir aquí una Biblia. Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice así, se los voy a leer. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así, alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto del ser la sal y la luz de este mundo, ahora sí, es un clásico, ¿no? Dentro de la iglesia cristiana hemos visto muchos pasajes, muchos prédicas probablemente, y hasta poleras, souvenirs hay sobre la sal y la luz de este mundo. Pero me llama la atención el pasaje, específicamente en el versículo 16, donde dice, para que vean vuestras buenas obras. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que se vea vuestras buenas obras. Ser sal y luz no solo es un aspecto espiritual, sino ser sal y luz es un aspecto externo hacia los demás. La sal no puede salarse a sí misma. La sal la tiene que probar los demás para ver si está salado. La luz tiene que ser iluminar entre los demás para verificar de que está encendido. La luz que nosotros proponemos, la luz que nosotros mostramos, solamente se llega a ver a través de las buenas obras que realizamos. Entonces, entre el rol que está llamado el líder comunitario, el pastor, el psicólogo comunitario, está pues el aspecto de
producir cambios, queridos pastores. No debemos descuidar ese aspecto. Sé que en su momento hay incluso una frase que dice, no, si funciona, no se toca. Y está bien, ¿no? Hay cosas que funcionan muy bien dentro de nuestras congregaciones, pero nuestra capacidad visionaria nos tiene que ayudar a identificar lugares, espacios donde es frágil algún ministerio, conflictos que se pueden presentar en algún momento, fortalecer esos aspectos, proponer programas, proponer ministerios, proponer liderazgos, eh, instaurar o levantar líderes en ciertos ministerios, porque estamos anticipándonos a las necesidades que se muestran en realidad dentro de ese ministerio o dentro de ese espacio. Entonces, el rol del psicólogo comunitario no es hacerlo todo. No, el rol del psicólogo comunitario es lograr la autogestión de las comunidades, para que estas comunidades, estos individuos, controlen y produzcan sus cambios. Esa es la realidad. Controlen y produzcan sus cambios. En la iglesia, entonces nosotros tenemos que lograr que los hermanos, las hermanas, los congregantes puedan lograr esa autogestión y puedan controlar y producir sus cambios. La iglesia primitiva, creo yo, tenía un alto avance porque las congregaciones, si bien tenían apóstoles todavía vivos como Pedro, como una gran autoridad, como el apóstol Juan, Felipe, cada uno de ellos tenían ya líderes que han convivido con el Señor, pero a pesar de ello, la iglesia avanzaba porque había liderazgo de casa, había líderes de casas que estaban predicando, enseñando, no era una total dependencia del apóstol, sino el apóstol era quien transmitía la enseñanza principal y la iglesia en casa seguía desarrollándose. La iglesia de Roma es una iglesia muy interesante también porque seguía ese mismo modelo, a pesar de que no lo habían recibido ni heredado de esa manera, pero su crecimiento era importante, porque cuando Pablo eh, escribe las cartas romanas, en sus salutaciones aparece una gran cantidad de iglesias en casas en Roma. Entonces, ¿qué ha sucedido? Se han empoderado estas congregaciones y han logrado y producido sus cambios. Seguramente cada uno habrá tenido sus propias particularidades, sus propios sistemas de reuniones, de liderazgo, de enseñanza, de adoración. Había judaizantes igual en ese espacio, pero todo ello hacía de que el ministerio pueda seguir desarrollándose. Ahora pongámonos en el contexto de la iglesia en la cual estamos. ¿Cómo se desarrollaría, creen ustedes, si nuestras congregaciones, nosotros como agentes de cambio, empoderamos a un pastor de jóvenes, a un pastor de niños, un pastor de matrimonios, pero bien empoderados y con autoridad además? Que ellos tengan la capacidad de controlar y gestionar los cambios en ese grupo en el cual ellos están. Yo me voy desligando, sigo el proceso de liderazgo, ¿no? Primero lo hago y él aprende, luego él lo hace, yo lo veo, luego y le doy la enseñanza, luego él lo hace solo y yo lo superviso, luego él lo hace solo y yo lo dejo. Es un desarrollo, es un ciclo de desarrollo de el poder guiar. Más adelante lo vamos a avanzar este detalle, pero si tengo estos liderazgos que se van desarrollando, por sola lógica, ese movimiento tendría que tener un crecimiento, si se ha ido haciendo de buena manera. Pero las congregaciones que solamente dependen de un solo líder, el cual está del cuidado de todo, va a seguir hasta donde el líder tenga su tope y hasta donde el líder tenga salud. Y cuando el líder alcanzó su tope o el líder ya no tiene salud, regularmente el movimiento va a ir en decadencia, va a ir bajando. No lleguemos a su tiempo. Creo que los espacios, las congregaciones en donde estamos, los movimientos que hemos iniciado, tienen que estar para largo. Tienen que trascender nuestra generación. El desarrollo del programa, del liderazgo, del modelo que estás implementando,
tiene que seguir para las siguientes generaciones. No podemos quedarnos solamente con lo que se tiene, sino tenemos que ir impulsando mucho más. Entonces nosotros somos la sal y la luz en este mundo. Y eso implica hacer las buenas obras, para que el mundo vea nuestras buenas obras. Y lo visible es los cambios que podemos hacer. Nadie puede ver realmente la conversión de cada uno de nosotros. Es algo muy privado, muy interno en nuestro corazón. Pero sí pueden ver las acciones sociales que hacemos, los orfanatos que abrimos, los alimentos que compartimos, la labor social que hacemos en las calles. Eso es observable, eso es valorable. Y hay muchas necesidades, queridos pastores, hay muchas necesidades. No solo personales, materiales, también necesidades animales, que la iglesia tendría que estar haciendo parte. Necesidades de justicia, defensa de los oprimidos, necesidades legales. O sea, miren que les estoy dando varias ideas para que ustedes puedan desarrollar sus proyectitos que son necesarios para un buen desarrollo de la iglesia. Entonces es lo que por lo menos vamos a ir viendo. ¿Ok? Preguntas, comentarios. A ver, les dejo estas preguntitas para que podamos comentar. ¿Qué necesidades ustedes van notando en medio de sus congregaciones? Fuera del templo, fuera de sus necesidades muy, muy eclesiales, ¿no? Sé que algunos pueden decir, yo tengo o veo la necesidad de un nuevo templo o veo la necesidad de un nuevo altar, y probablemente ese tipo de circunstancias son nuestras necesidades. Y recuerdo que en algunas materias de psicología comunitaria, algunos hermanos en sus proyectos presentaban proyectos de construcción, desde modelación del templo. Hola, estoy ahí. Hola, hola. Licenciado, ¿me escucha? Hola, Hola. hola, hola, licenciado, buenas noches. Bueno, se perdió la conexión por unos instantes. Bueno, Buenas noches. bueno, bueno, gracias, Pastor Yo, Fidel. bueno, creo que muchos tienen esa necesidad de construir. Yo estoy emprendiendo una construcción grande, grande, grande. Pienso tener ahí mi casa de acogida para mujeres maltratadas. Voy a empezar con hogar de niños y un comedor popular. Bien. Eso por una parte, internamente. Pero lo que he visto también es la iglesia no está socializándose en el barrio, en el lugar donde están, en su entorno. No hay una socialización. Nosotros el año pasado, en el Día de la Madre, Día del Niño, hemos
de la juventud también. Hemos salido afuera y realmente, créame, nos ha resultado una actividad bien por el hecho de que hemos invitado al barrio y también en el Día de la Madre hemos preparado regalos, sorpresas, sorteos, etcétera. Y han venido mucha gente del barrio, pero eso también ha servido para eh, eh, testificar y para informar al barrio qué es lo que, aparte de predicar la palabra de Dios, pretendemos hacer. Entonces hemos dado a conocer que tenemos gente profesional en diferentes áreas y que si en algún momento requerían esos servicios de gente profesional, como ser médicos, dentistas, oftalmólogos, servicios de óptica, ¿no? Ingenieros, arquitectos, abogados para asesoramiento jurídico, etcétera. Entonces hemos anunciado esas cosas y créame, hay varias familias que han llegado, hoy por eso están congregándose, de algunos mínimamente sus hijos se han quedado y nos está haciendo una bendición. Entonces creo que necesitamos socializar, dar a conocer qué más pretendemos hacer como iglesia en el barrio, en el lugar donde estamos ubicados. Creo que es una apremiante necesidad porque mucha gente piensa que nosotros solo nos dedicamos al culto de la iglesia. Eso es claro, esa es nuestra prioridad, principal prioridad, pero la otra parte cuando dice id y predicad, ¿cómo más podemos hacer? Porque antes, por ejemplo, se salía, cuando yo era joven, se salía a los aires libres, ¿no? Hoy por hoy casi ninguna iglesia ya no sale, a excepción de la iglesia de Eclesia, pero ellos dicen que el Señor te va a dar un avión, que el Señor te va a bendecir. Todo es dinero. Ya no hay un mensaje cristocéntrico. Entonces, necesitamos hacer o complementar con otra clase de actividades, licenciado. Gracias. Amén. Mucha razón, pastor. Es realmente cierto que actualmente muchas congregaciones están siendo muy deficientes en su acción social, en su capacidad de generar cambios en sus comunidades. Nos estamos centrando solamente en nuestras congregaciones y está bien, creo que en una etapa inicial de la iglesia está bien, pero conforme la iglesia se desarrolla tiene que empezar a salir. Ese es el llamado que cada uno de nosotros tiene. No sé si han podido identificar otras necesidades también ustedes en sus congregaciones, fuera de los elementos muy particulares internos que tenemos, que son infraestructura, equipamiento, que suele pasar como nuestras principales necesidades. Parte de ello tal vez si han identificado una que otra necesidad también. Si alguien más quiere participar. Muy bien. Bueno, si no hay nadie más que desease participar, como estamos empezando 8, casi igual empezamos 8:30, terminamos casi las 10. Recuerden ir elaborando ya sus wallpapers de la materia, y el wallpaper de ética, si no me equivoco, es la que corresponde. Vayan desarrollándolo de buena manera. Pueden ir ya indagando, pensando cuál va a ser su proyecto de intervención, viendo las necesidades de su alrededor. Traten de que su proyecto no solo esté centrado en su interior, sé que en la congregación tenemos fortalecer ministerios, armar grupos de discipulado, tenemos este tipo de necesidades. Se puede hacer proyectos, claro, para ello, pero por lo menos aquí en la materia quisiésemos que salgamos más allá. ¿Por qué? Porque además estos proyectos que vamos a elaborar
tienen muy alta posibilidad de también ser presentados a organizaciones, a ONGs, en donde podamos hacer una compulsa de financiamiento, y eso puede facilitar también, no sé, un proyecto de educación, de formación, de empoderamiento, de emprendimiento para la sociedad fuera de la iglesia. Y eso es algo muy valioso, como mencionaba Pastor Fidel. Muchas congregaciones están teniendo ese modelo de crecimiento donde lo que hacen habla más allá de lo que dicen. Sus palabras muchas veces pueden ser llevadas por el viento, pero lo que hacemos queda registrado en la memoria de la gente, queda permanente para ahí. Entonces tratemos de ir pensando en ese tipo de proyectos. Eso sería. No sé si tienen alguna pregunta más, queridos pastores, alguna consulta, alguna duda. Muy bien. Si no hubiese ninguna duda, ninguna consulta, vamos a concluir en este momento. Que el Señor los bendiga. Nos estamos encontrando el día de mañana, otra vez más en nuestro radio correspondiente. Licenciado, ¿Alguien quería? ¿Pastor Fidel? 2 preguntitas. La mención que ha hecho, los trabajos están en wallpaper y workbook, ¿verdad? Sí, el wallpaper principalmente para este fin de semana, pastor, el wallpaper tenemos que ir realizando. Ya. El horario de las clases, ¿a qué hora es? Yo estoy pensando que es 8:30. Pastor, conforme nos han instruido, es el asunto de el horario de intercesión que estamos realizando por Bolivia, de los 90 días. Hasta que concluya los 90 días, el horario se ha adelantado media hora. Entonces, antes pasábamos de 8:30 hasta las 10, ahora estamos pasando de 8 hasta las 9:30. Y esa media hora para poder, no sé, tomar un café y alistarnos listos para la intercesión que va a empezar en una media hora más o menos. Para esa razón, pastor, se ha hecho esas modificaciones. Perfecto, licenciado. ¿Y cómo se puede participar de esas oraciones? Estás en el grupo de la materia, ¿verdad, pastor? Debo estar, yo creo, porque recién ayer iba a cancelar mi inscripción. No sé quién Toma de estará como... materias, creo que Está muy bien, pastor. No sé quién estará como el capellán de este del semestre, curso. pastores. Capellán de curso, para verificar si Pastor Fidel está en el grupo de la materia. Pero, pastor, en cada grupo del semestre, más o menos a las 10 menos cuarto, más o menos, publican una publicación de 90 días de intercesión. Y ahí mismo en la publicación está el link para poder acceder. Es un link de Meet, en donde podemos participar ya de ese tiempo de intercesión, pastor. Gracias, licenciado. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Muy bien. Entonces, vamos a concluir en este momento, pastores. Nos estamos encontrando en el horario de intercesión y el día de mañana nos volvemos a encontrar también en la clase. Muy buenas noches. Bendiciones. Bendiciones, licenciado, bendiciones, compañeros.